La historia y los fundamentos del estoicismo, destacando sus principales filósofos y su relevancia en la actualidad. Breve introducción al estoicismo. Introducción. En la búsqueda de la sabiduría y la serenidad, pocas filosofías han resistido la prueba del tiempo como el estoicismo. Este libro, La historia y los fundamentos del estoicismo, destacando sus principales filósofos y su relevancia en la actualidad, es un viaje a través de los siglos, explorando una escuela de pensamiento que ha moldeado la forma en que entendemos el control, la virtud y la felicidad. El estoicismo, nacido en las polis de Atenas, se erige como un faro de guía para aquellos que buscan la tranquilidad en un mundo de constante cambio. Fundado por Zenón de Citio en el siglo III a.C., el estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí tenemos poder sobre nuestras respuestas y actitudes ante ellos. Esta filosofía nos invita a centrarnos en lo que está en nuestras manos, aceptando con gracia lo que está más allá de nuestro control. A lo largo de este libro, descubriremos cómo figuras como Cleantes y Crisipo expandieron y enriquecieron las enseñanzas de Zenón, y cómo el estoicismo floreció en Roma a través de las obras y vidas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Sus escritos y ejemplos personales siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas en la actualidad. Además, examinaremos los conceptos clave del estoicismo, como la dicotomía del control y la ataraxia, y cómo estos principios pueden aplicarse en la vida cotidiana para fomentar la resiliencia y la paz interior. Veremos cómo el estoicismo ha encontrado un nuevo hogar en la era moderna, influenciando desde la psicología hasta la cultura popular, y cómo continúa desafiando y enriqueciendo nuestro entendimiento del bienestar humano. Este libro no solo es un recuento histórico, es una invitación a dialogar con los grandes maestros del pasado y a aplicar su sabiduría en el presente. Es un recordatorio de que, a pesar de los siglos transcurridos, las lecciones del estoicismo siguen siendo tan pertinentes y poderosas como siempre. Con cada capítulo, te invitamos a profundizar en esta rica tradición y a descubrir cómo el estoicismo puede iluminar tu camino hacia una vida más plena y significativa. Bienvenidos al mundo del estoicismo, donde la sabiduría antigua se encuentra con la vida moderna, y donde cada uno de nosotros puede encontrar la fortaleza para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con dignidad y coraje. Capítulo 1. Introducción al estoicismo. Orígenes del estoicismo en la antigua Grecia. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes y perdurables de la antigüedad, nació en el corazón de Atenas, la cuna de la civilización occidental. Fue en el ágora ateniense, el vibrante centro de la vida pública y el debate intelectual, donde Zenón de Citio, un mercader convertido en filósofo, comenzó a impartir sus enseñanzas alrededor del año 300 a.C. Tras sufrir un naufragio que lo dejó en Atenas con poco más que su pasión por la sabiduría, Zenón se encontró con los textos de Sócrates y fue cautivado por las ideas del autodominio y la virtud. Estudió bajo la tutela de los filósofos cínicos, quienes abogaban por una vida en armonía con la naturaleza y desprovista de lujos innecesarios. Sin embargo, Zenón sintió la necesidad de desarrollar un sistema más estructurado, uno que abarcara no solo la ética personal, sino también la lógica y la física. Así, Zenón estableció su propia escuela en el Stoue Poikile, un pórtico pintado que adornaba el ágora. Este lugar, que le dio su nombre al estoicismo, se convirtió en el epicentro de un movimiento filosófico que enfatizaba la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Los estoicos creían que el universo estaba gobernado por un logos divino, una razón ordenadora, y que el ser humano, al ser parte de ese cosmos racional, debía vivir en armonía con él. Los primeros estoicos dividieron su filosofía en tres partes interconectadas: la lógica, que se ocupaba del pensamiento crítico y la argumentación; la física, que estudiaba la naturaleza del universo; y la ética, que era el núcleo de la filosofía estoica y se centraba en cómo vivir bien. Para los estoicos, la virtud, definida como vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, era el único bien verdadero, y todas las demás cosas, como la riqueza o el placer, eran indiferentes. El estoicismo no era solo una teoría abstracta,
Era una guía práctica para la vida. Los estoicos practicaban ejercicios espirituales diarios, como la meditación y la reflexión sobre la muerte, para fortalecer su resiliencia ante la adversidad y cultivar la ataraxia, un estado de serenidad imperturbable. A través de estas prácticas, buscaban alcanzar la apatheia, la ausencia de pasiones destructivas, y vivir una vida de eudaimonia, o florecimiento humano. Los orígenes del estoicismo en la antigua Grecia nos revelan una filosofía profundamente arraigada en la búsqueda de la sabiduría y la tranquilidad. A través de la enseñanza y la práctica, los estoicos nos mostraron cómo la razón y la virtud pueden guiarnos hacia una vida plena y significativa, una lección que sigue resonando en la actualidad. Principios fundamentales y su enfoque en la virtud. El estoicismo se asienta sobre una serie de principios fundamentales que juntos conforman una filosofía robusta y coherente, centrada en la virtud como el bien supremo. La virtud, para los estoicos, no es simplemente un ideal moral, sino la expresión más pura de la naturaleza humana en armonía con el universo racional. La virtud como bien supremo. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero y todo lo demás es indiferente. Esto no significa que cosas como la salud, la riqueza o el placer sean malas, sino que no son buenas ni malas en sí mismas, su valor depende de cómo se utilizan. La virtud, en cambio, es buena en todas las circunstancias. Se manifiesta a través de 4 cualidades cardinales: la sabiduría práctica, pronesis, la justicia, dikaiosine, el coraje, andreia, y la templanza, sofrosine. La sabiduría práctica, pronesis. La sabiduría práctica es la habilidad de navegar la complejidad de la vida con claridad y buen juicio. Implica reconocer lo que está en nuestro poder cambiar y lo que no, y actuar de manera que refleje nuestra comprensión de la naturaleza y la lógica del mundo. La justicia, dikaiosine. La justicia estoica va más allá de la legalidad y se adentra en el ámbito de la ética interpersonal. Se trata de tratar a los demás con equidad, respeto y bondad, reconociendo que todos somos partes de una misma humanidad. El coraje, andreia. El coraje estoico no es solo físico, sino también moral. Es la fortaleza para enfrentar las adversidades de la vida, no solo las amenazas externas, sino también los desafíos internos como el miedo y la duda. La templanza, sofrosine. La templanza es el autocontrol y la moderación en todos los aspectos de la vida. Es la capacidad de resistir los excesos y las tentaciones, manteniendo un equilibrio saludable entre el deseo y la razón. La naturaleza como guía. Los estoicos veían la naturaleza como un sistema racional y ordenado, gobernado por el logos. Creían que vivir virtuosamente significaba vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que implicaba entender las leyes del universo y actuar en consonancia con ellas. Esto se traduce en una vida de simplicidad, integridad y respeto por el orden natural de las cosas. La autarquía, autonomía y libertad interior. La autarquía, o autosuficiencia, es otro principio clave del estoicismo. No se refiere a una independencia material, sino a una libertad interior que surge de la posesión de la virtud. Un estoico busca ser emocionalmente independiente de las circunstancias externas, encontrando satisfacción en su propio carácter y acciones virtuosas. El papel de las emociones. Aunque a menudo se malinterpreta que los estoicos abogan por la supresión de las emociones, en realidad promueven una relación más saludable con ellas. Las emociones son vistas como respuestas naturales, pero el estoico se esfuerza por evitar aquellas que surgen de juicios erróneos y deseos irracionales. En su lugar, cultivan emociones positivas que resultan de una correcta comprensión del mundo y de uno mismo. Los principios fundamentales del estoicismo y su enfoque en la virtud ofrecen un marco para vivir una vida plena y significativa. Al perseguir la virtud y alinear nuestras acciones con la naturaleza y la razón, podemos alcanzar una tranquilidad duradera y una libertad que trasciende las vicisitudes de la vida. El estoicismo como un sistema de ética práctica.
El estoicismo no es solo una teoría filosófica, es una forma de vida. Como sistema de ética práctica, el estoicismo proporciona herramientas concretas para vivir de manera virtuosa y alcanzar la tranquilidad mental en medio de las vicisitudes de la existencia. A diferencia de otras filosofías que pueden centrarse en la especulación abstracta, el estoicismo se preocupa por cómo podemos vivir nuestras vidas de la mejor manera posible, aquí y ahora. La ética estoica en la vida cotidiana. La ética estoica se manifiesta en la vida diaria a través de la práctica de la virtud en todas nuestras acciones. Esto significa actuar con integridad, tratar a los demás con justicia y respeto, y mantener la serenidad frente a los desafíos. Los estoicos enseñan que debemos enfocarnos en mejorar nuestro carácter y comportamiento, ya que esto está bajo nuestro control, en lugar de preocuparnos por los resultados, que a menudo están fuera de nuestro alcance. El papel de la razón. La razón juega un papel central en el estoicismo. Se nos anima a usar nuestra capacidad de razonar para discernir lo correcto de lo incorrecto y para tomar decisiones que estén en línea con la virtud. La razón también nos ayuda a comprender y aceptar las cosas que no podemos cambiar, lo que lleva a una mayor paz interior. La importancia de la autodisciplina. La autodisciplina es esencial en el estoicismo. A través de la práctica constante y el compromiso con la mejora personal, los estoicos buscan desarrollar la fuerza de voluntad necesaria para resistir las tentaciones y mantenerse fieles a sus principios éticos. Esto incluye ejercicios como la meditación, la reflexión y la visualización negativa, que ayudan a preparar la mente para enfrentar las dificultades y a apreciar lo que ya tenemos. La resiliencia frente a la adversidad. El estoicismo enseña que la adversidad no solo es inevitable, sino que también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Al enfrentar los desafíos con coraje y perspectiva, podemos fortalecer nuestro carácter y aprender valiosas lecciones sobre la vida y nosotros mismos. La comunidad y la responsabilidad social. Aunque el estoicismo enfatiza la autosuficiencia emocional, también reconoce la importancia de la comunidad y la responsabilidad social. Los estoicos ven a la humanidad como una gran familia, y creen que debemos actuar de manera que beneficie al conjunto, promoviendo la justicia y la igualdad. La práctica de la empatía y la compasión. A pesar de su enfoque en la autarquía, el estoicismo no promueve el aislamiento emocional. Por el contrario, alienta la práctica de la empatía y la compasión, entendiendo que todos enfrentamos luchas y que podemos apoyarnos mutuamente en nuestros viajes. El estoicismo como sistema de ética práctica ofrece una guía valiosa para navegar la complejidad de la vida moderna. Nos enseña a vivir con propósito, a enfrentar los desafíos con gracia y a encontrar satisfacción en nuestro propio desarrollo moral. Al adoptar estos principios, podemos aspirar a una vida de armonía, tanto con nosotros mismos como con el mundo que nos rodea. Capítulo 2. Zenón de Citio y la fundación de la escuela estoica. La vida de Zenón y su búsqueda de la sabiduría. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, es una figura emblemática en la historia de la filosofía. Su vida es un testimonio de la búsqueda incansable de la sabiduría y la resiliencia frente a la adversidad. Nacido alrededor del 334 a.C. en Citio, Chipre, Zenón era hijo de un mercader próspero y tuvo la oportunidad de viajar ampliamente durante su juventud, lo que le permitió entrar en contacto con diversas culturas y sistemas de pensamiento. El naufragio que cambió su destino. La vida de Zenón tomó un giro dramático cuando, en uno de sus viajes, sufrió un naufragio que lo dejó varado en Atenas con poco más que su pasión por el conocimiento. Este evento fortuito lo llevó a las librerías de Atenas, donde se encontró con las obras de Sócrates. Profundamente inspirado por la figura del filósofo ateniense, Zenón decidió dedicar su vida al estudio de la filosofía. Bajo la influencia de los cínicos, Zenón comenzó su educación filosófica bajo la tutela de Crates de Tebas, un filósofo cínico conocido por su desprecio por la riqueza material y su énfasis en vivir de acuerdo con la naturaleza.
Aunque Zenón adoptó muchos de los principios cínicos, como la importancia de la autarquía y la vida virtuosa, pronto se dio cuenta de que deseaba desarrollar un sistema más estructurado que abordara no solo la ética personal, sino también la comprensión del mundo y la lógica. La fundación de la Stoa Poikile. Después de estudiar con los cínicos y otros filósofos de la época, Zenón comenzó a enseñar en el Stoa Poikile, un pórtico pintado en el Ágora de Atenas. Fue aquí donde estableció su propia escuela y comenzó a atraer seguidores, quienes se llamaron a sí mismos estoicos en honor al lugar de sus reuniones. La enseñanza de Zenón se centraba en la idea de que la felicidad verdadera se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y en la aceptación de lo que no podemos cambiar. La búsqueda de la virtud. Zenón enseñaba que la virtud, entendida como el conocimiento práctico de cómo vivir bien, era el único bien necesario y suficiente para la felicidad. Argumentaba que todas las demás cosas, como la riqueza o el placer, eran indiferentes y no debían ser el objetivo de la vida. En su lugar, propugnaba una vida de simplicidad, integridad y autocontrol, donde la paz interior se logra a través de la coherencia entre nuestras acciones y nuestras convicciones más profundas. El legado de Zenón. Aunque Zenón escribió muchos trabajos, lamentablemente, la mayoría se han perdido con el tiempo. Sin embargo, su influencia perdura a través de las enseñanzas de sus sucesores y las referencias de otros filósofos. La vida de Zenón es un claro ejemplo de cómo la adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y cómo la sabiduría puede surgir de las experiencias más inesperadas. La vida de Zenón y su búsqueda de la sabiduría nos muestran el poder transformador de la filosofía. Su determinación para encontrar un camino ético y su fundación de la escuela estoica han dejado una huella indeleble en el pensamiento occidental, demostrando que la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, sino una guía práctica para vivir una vida plena y significativa. La influencia de Sócrates y los cínicos en el pensamiento de Zenón. Zenón de Citio, al igual que muchos filósofos de su tiempo, fue profundamente influenciado por la figura y las enseñanzas de Sócrates, así como por la escuela cínica de filosofía. Estas influencias jugaron un papel crucial en la formación de su pensamiento y en la eventual creación del estoicismo. Sócrates, el modelo de virtud y razón. Sócrates, a menudo considerado el padre de la filosofía occidental, dejó una marca indeleble en Zenón. Aunque Sócrates no dejó escritos propios, su vida y su método dialéctico fueron documentados por sus discípulos, como Platón. Sócrates se destacó por su enfoque socrático de cuestionar todo en busca de la verdad y su convicción de que una vida sin examen no vale la pena vivirla. Para Zenón, Sócrates representaba el ideal de la virtud y la sabiduría. La insistencia de Sócrates en la importancia de la virtud sobre la riqueza o la fama resonó con Zenón, quien también valoraba la integridad moral por encima de los placeres materiales. Además, la capacidad de Sócrates para mantener su compostura y su compromiso con la verdad, incluso frente a la muerte, proporcionó un modelo de coraje y autodominio que Zenón aspiraba a emular. Los cínicos, la vida en conformidad con la naturaleza. La escuela cínica, fundada por Antístenes, un discípulo de Sócrates, también tuvo una influencia significativa en Zenón. Los cínicos promovían una vida de austeridad y desapego de los bienes materiales, argumentando que la felicidad se logra viviendo en conformidad con la naturaleza y rechazando las convenciones sociales que consideraban artificiales. Zenón estudió bajo la tutela de Crates de Tebas, un destacado filósofo cínico, y adoptó muchas de sus enseñanzas. La idea cínica de autarquía, o autosuficiencia, se convirtió en un componente central del estoicismo. Sin embargo, Zenón buscó un enfoque más estructurado y menos ascético que el de los cínicos, uno que integrara la lógica y la física en su sistema ético. La síntesis estoica. Zenón tomó la insistencia socrática en la virtud y la razón, y la combinó con la práctica cínica de vivir de acuerdo con la naturaleza, para formar la base de su propia filosofía. Aunque el estoicismo comparte con el cinismo la idea de que la virtud es suficiente para la felicidad,
se distingue por su énfasis en la comprensión racional del mundo y en la importancia de las relaciones sociales y la comunidad. El estoicismo, por lo tanto, puede verse como una síntesis de estas dos influencias. De Sócrates, Zenón heredó el amor por la sabiduría y el compromiso con la vida ética. De los cínicos, adoptó la idea de que la felicidad se encuentra en la simplicidad y en vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, Zenón expandió estos conceptos para incluir una visión más amplia del cosmos y del papel del individuo dentro de él, estableciendo así las bases de una filosofía que ha perdurado a través de los siglos. La creación de la Stoue Poikile y su legado. La Stoue Poikile, o Pórtico Pintado, no solo fue el lugar físico donde Zenón de Citio comenzó a enseñar, sino que también se convirtió en el símbolo y el corazón del estoicismo. Su creación marcó un hito en la historia de la filosofía y dejó un legado que perdura hasta nuestros días. El nacimiento de un nuevo espacio filosófico. La Stoue Poikile estaba situada en el Ágora de Atenas, el centro neurálgico de la vida pública, política y comercial de la ciudad. Era un lugar de encuentro para los ciudadanos, adornado con frescos que representaban batallas famosas y escenas mitológicas. Zenón eligió este lugar para enseñar, no en una academia privada, sino en un espacio abierto y accesible, reflejando la naturaleza democrática y práctica de su filosofía. La filosofía estoica toma forma. En la Stoue Poikile, Zenón y sus seguidores discutían temas que iban desde la lógica y la ética hasta la física y la cosmología. La ubicación de la Stoue, en el corazón de Atenas, permitía que la filosofía estoica estuviera en constante diálogo con la vida cotidiana de la ciudad, lo que facilitaba la aplicación práctica de sus enseñanzas. La Stoue se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la sabiduría y la virtud en medio del bullicio de la vida urbana. El legado cultural y filosófico. El legado de la Stoue Poikile y del estoicismo es inmenso. La escuela estoica floreció durante siglos, influenciando a pensadores romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, y dejando una marca indeleble en la filosofía occidental. La enseñanza de que la felicidad se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y en aceptar lo que está fuera de nuestro control, ha resonado a través de las edades. La Stoue Poikile en la actualidad. Hoy en día, la Stoue Poikile vive en la memoria colectiva como el lugar de nacimiento del estoicismo. Aunque la estructura física ya no existe, su espíritu perdura en la forma en que abordamos los desafíos de la vida moderna. El estoicismo sigue siendo relevante, ofreciendo herramientas para enfrentar la incertidumbre y el cambio con serenidad y fortaleza. Influencia en la educación y la psicología. El enfoque práctico y accesible del estoicismo ha influido en la educación y la psicología modernas, particularmente en la terapia cognitivo-conductual, que comparte con el estoicismo la idea de que nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos y creencias. La Stoue Poikile, por lo tanto, no solo es un lugar histórico, sino también un símbolo de la capacidad humana para crecer y adaptarse a través de la reflexión y el autoconocimiento. La creación de la Stoue Poikile y su legado representan la esencia del estoicismo, una filosofía que trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo una guía para vivir con propósito y paz interior. Su influencia continúa inspirando a aquellos que buscan la sabiduría y la virtud en un mundo en constante cambio. Capítulo 3. Cleantes y Crisipo, la expansión del estoicismo. Cleantes, su interpretación y contribuciones al estoicismo. Cleantes de Asous fue el segundo líder de la escuela estoica, sucediendo a Zenón de Citio. Su vida y obra representan un periodo de consolidación y expansión del estoicismo, durante el cual la filosofía se enriqueció y se difundió más allá de los confines de la Stoue Poikile. La vida de Cleantes. Cleantes nació alrededor del 330 a.C. y llegó a Atenas como un joven buscador de conocimiento. A diferencia de Zenón, Cleantes no provenía de una familia acomodada y trabajaba como aguador para sostenerse mientras estudiaba filosofía.
Esta humilde ocupación no impidió que Cleantes se convirtiera en un filósofo destacado y en el sucesor de Zenón al frente de la Stoue. La interpretación de Cleantes del estoicismo. Cleantes mantuvo y desarrolló las enseñanzas de Zenón, enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Sin embargo, también aportó sus propias interpretaciones y énfasis. Por ejemplo, Cleantes dio gran importancia al concepto de Zeus como la razón universal o logos que impregna y ordena el cosmos. Para él, Zeus no era una deidad antropomórfica, sino una metáfora del principio racional que los seres humanos deben esforzarse por emular en sus vidas. Contribuciones de Cleantes al estoicismo. Una de las contribuciones más significativas de Cleantes fue su énfasis en la ética y la práctica espiritual. A través de sus escritos y su ejemplo personal, Cleantes enseñó que la virtud no es solo un conocimiento teórico, sino una disposición práctica que debe cultivarse a través de la disciplina y el ejercicio constante. Su famoso himno a Zeus es un reflejo de su devoción a la vida virtuosa y su comprensión de la divinidad como la fuente de toda sabiduría y orden. El papel de Cleantes en la expansión del estoicismo. Bajo la dirección de Cleantes, la escuela estoica comenzó a atraer a un número cada vez mayor de seguidores, incluyendo a personas de diversas clases sociales y orígenes. Su liderazgo aseguró la continuidad de la Stoue después de la muerte de Zenón y ayudó a establecer el estoicismo como una de las principales corrientes filosóficas de la antigüedad. El legado duradero de Cleantes. Aunque, al igual que Zenón, la mayoría de las obras de Cleantes se han perdido, su influencia se siente en las generaciones posteriores de estoicos y en la forma en que el estoicismo evolucionó para abordar nuevas preguntas y desafíos. Cleantes dejó un legado de compromiso con la práctica filosófica y la búsqueda de una vida en armonía con el cosmos. Cleantes jugó un papel crucial en la interpretación y expansión del estoicismo. Su vida es un ejemplo de cómo la filosofía puede ser una guía práctica para la vida, independientemente de la posición social o la riqueza. A través de su enseñanza y su ejemplo, Cleantes ayudó a cimentar las bases del estoicismo como un sistema ético que continúa inspirando a las personas a vivir vidas virtuosas y significativas. Crisipo, el sistematizador de la filosofía estoica. Crisipo de Solos fue una figura trascendental en la historia del estoicismo, conocido por su papel como el tercer líder de la Stoue y por su labor de sistematización y expansión de la filosofía estoica. Su trabajo fue esencial para establecer el estoicismo como una escuela filosófica coherente y completa. La vida de Crisipo. Nacido alrededor del 279 a.C., Crisipo era un hombre de gran intelecto y energía. Se trasladó a Atenas, donde se convirtió en discípulo de Cleantes y, finalmente, su sucesor como líder de la Stoue. Crisipo fue un escritor prolífico, se dice que escribió más de 700 obras, aunque la mayoría se han perdido. Su dedicación al estudio y la enseñanza fue inquebrantable, y su influencia en el estoicismo fue tan profunda que se llegó a decir que sin Crisipo no habría habido Stoue. Sistematización de la filosofía estoica. Crisipo es mejor recordado por su habilidad para organizar y sistematizar las enseñanzas estoicas en un marco lógico y coherente. Se ocupó de todas las ramas de la filosofía estoica, la lógica, la física y la ética, y trabajó para integrarlas en un sistema unificado. Su enfoque en la lógica fue particularmente importante, ya que desarrolló una teoría de la proposición y del argumento que influyó en la lógica formal posterior. Contribuciones a la lógica y la ética. En el campo de la lógica, Crisipo introdujo conceptos innovadores que ayudaron a los estoicos a analizar el razonamiento y la argumentación. En la ética, desarrolló la idea de que las emociones son juicios erróneos y que la virtud reside en la corrección de estos juicios. Crisipo también profundizó en la física estoica, explorando la naturaleza del cosmos y la interconexión de todas las cosas a través del logos. El concepto de logos. Crisipo expandió el concepto de logos, el principio racional que ordena el universo, argumentando que todo está interconectado y que el logos es la fuente de toda coherencia y propósito.
Para él, vivir de acuerdo con el logos significaba vivir de acuerdo con la razón y la virtud, lo que lleva a la verdadera felicidad. La defensa del estoicismo. Crisipo también fue conocido por su defensa apasionada del estoicismo contra sus críticos. Debatió vigorosamente con los seguidores de otras escuelas filosóficas y defendió las enseñanzas estoicas sobre la providencia y el destino, argumentando que no eran incompatibles con la libertad humana y la responsabilidad moral. El legado de Crisipo. El legado de Crisipo es fundamental para entender el desarrollo del estoicismo. Su habilidad para sistematizar y defender la filosofía estoica aseguró su supervivencia y su influencia en generaciones futuras. A través de su trabajo, Crisipo ayudó a transformar el estoicismo en una de las escuelas filosóficas más importantes y duraderas de la antigüedad. Crisipo fue el arquitecto que dio forma y estructura al edificio del estoicismo. Su enfoque sistemático y su profundo análisis de la lógica, la ética y la física permitieron que el estoicismo se estableciera como una filosofía integral y aplicable a la vida cotidiana. Su influencia se extiende más allá de su época, llegando hasta nosotros como un recordatorio del poder de la razón y la virtud en la búsqueda de una vida buena. La difusión del estoicismo más allá de Atenas. El estoicismo, desde sus humildes comienzos en la Stoue Poikile de Atenas, se expandió para convertirse en una de las filosofías más influyentes del mundo antiguo. Esta difusión fue un proceso gradual que involucró la adaptación y reinterpretación de sus enseñanzas para satisfacer las necesidades y contextos culturales de diversas regiones. De Atenas a todo el mundo griego. Inicialmente, el estoicismo se difundió a través de los estudiantes que visitaban Atenas y aprendían directamente de los maestros de la Stoue. Estos estudiantes regresaban a sus ciudades natales, llevando consigo las ideas estoicas y estableciendo comunidades de práctica filosófica. Además, los escritos de los estoicos, aunque muchos se han perdido, circularon ampliamente y contribuyeron a la propagación de la filosofía. El estoicismo en la Roma antigua. La influencia del estoicismo se extendió significativamente cuando llegó a Roma. Filósofos como Panecio y Posidonio adaptaron el estoicismo a la cultura romana, haciendo hincapié en su aplicabilidad a la vida pública y política. En Roma, el estoicismo encontró un terreno fértil entre los líderes y la élite, quienes lo vieron como una guía para la conducta ética y el servicio al Estado. Figuras clave en la difusión del estoicismo romano. Figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio fueron fundamentales para la popularización del estoicismo en Roma. Séneca, un senador y consejero imperial, escribió extensamente sobre ética y filosofía, y sus cartas y ensayos se convirtieron en textos clave para entender el estoicismo práctico. Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en un influyente maestro estoico, destacó la importancia de la aceptación y la resiliencia interna. Marco Aurelio, emperador de Roma, es quizás el ejemplo más famoso de un estoico romano. Sus meditaciones ofrecen una visión íntima de la aplicación de la filosofía estoica a los desafíos de la vida y el liderazgo. El estoicismo y su influencia en la cultura y la religión. El estoicismo también influyó en el desarrollo de la cultura y la religión. Sus ideas sobre la ley natural y la igualdad fundamental de todos los seres humanos resonaron con los principios del cristianismo primitivo y otras corrientes filosóficas y religiosas. La noción estoica de que todos los seres humanos son ciudadanos de una única comunidad mundial, la cosmópolis, tuvo un impacto duradero en el pensamiento ético y político. La permanencia del estoicismo a través de los siglos. A lo largo de los siglos, el estoicismo ha experimentado periodos de renovado interés y relevancia. Durante el Renacimiento, los humanistas redescubrieron los textos estoicos, lo que llevó a una nueva ola de interés en la filosofía. En tiempos más recientes, el estoicismo ha encontrado resonancia en la era moderna, proporcionando herramientas para enfrentar el estrés y la incertidumbre de la vida contemporánea. Conclusión. La difusión del estoicismo más allá de Atenas es una historia de adaptación y persistencia.
A medida que la filosofía se encontraba con nuevas culturas y desafíos, se transformaba y crecía, manteniendo siempre su núcleo de sabiduría práctica y ética. Su legado sigue vivo hoy en día, ofreciendo una perspectiva temporal sobre cómo vivir una vida virtuosa y significativa en un mundo en constante cambio. Capítulo 4. El estoicismo romano, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Séneca y sus cartas sobre la moralidad y la ética. Lucio Anneo Séneca, conocido simplemente como Séneca, fue una de las figuras más prominentes del estoicismo romano. Su vida como filósofo, dramaturgo, estadista y tutor del emperador Nerón le proporcionó una plataforma única desde la cual explorar y enseñar los principios estoicos. La vida de Séneca. Séneca nació en Córdoba, Hispania, alrededor del 4 a.C. y fue educado en Roma. A lo largo de su vida, experimentó tanto la riqueza y el poder como la adversidad y el exilio. Estas experiencias informaron su comprensión de la moralidad y la ética, y se reflejan en su extensa obra literaria y filosófica. Las cartas a Lucilio. Una de las contribuciones más significativas de Séneca al estoicismo son sus Cartas a Lucilio, una colección de reflexiones morales y consejos éticos presentados en forma de cartas a su amigo Lucilio. Estas cartas abordan una amplia gama de temas, desde la amistad y la libertad hasta la muerte y la fortuna, y son una fuente invaluable de sabiduría práctica. Moralidad y ética en las enseñanzas de Séneca. En sus cartas, Séneca enfatiza la importancia de vivir una vida guiada por la virtud y la razón. Argumenta que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en el desarrollo del carácter y la sabiduría. Séneca también destaca la brevedad de la vida y la importancia de vivir cada momento con propósito y enfoque en lo que realmente importa. La tranquilidad del alma. Uno de los temas recurrentes en las cartas de Séneca es la búsqueda de la tranquilidad del alma. Para él, la paz interior se logra a través de la aceptación de lo que no podemos cambiar y el compromiso con la mejora personal. Séneca aconseja a Lucilio que evite las pasiones destructivas y que cultive una actitud de gratitud y contentamiento con lo que la vida ofrece. El papel de la fortuna. Séneca también reflexiona sobre el papel de la fortuna en la vida humana. Aunque reconoce que la fortuna puede traer tanto bienes como males, sostiene que nuestra felicidad no debe depender de ella. En cambio, debemos encontrar nuestra estabilidad en la virtud y en nuestra capacidad para enfrentar con ecuanimidad tanto la prosperidad como la adversidad. La influencia de Séneca. Las enseñanzas de Séneca han tenido un impacto duradero en la filosofía y la literatura occidental. Sus cartas no solo proporcionan una visión de la práctica estoica, sino que también ofrecen consejos atemporales que siguen siendo relevantes en la actualidad. La claridad y la profundidad de su pensamiento hacen de Séneca una figura central en el estudio del estoicismo romano. Séneca y sus cartas sobre la moralidad y la ética representan un pilar fundamental del estoicismo romano. A través de su correspondencia con Lucilio, Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar la sabiduría y la virtud como las verdaderas fuentes de la felicidad. Su legado continúa inspirando a aquellos que buscan una guía ética en un mundo complejo y desafiante. Epicteto, un esclavo convertido en filósofo. Epicteto, cuya historia es una de las más inspiradoras dentro del estoicismo, es un ejemplo viviente de cómo la filosofía puede transformar la vida de una persona, independientemente de su origen o condición social. De la esclavitud a la sabiduría. Nacido en Hierápolis, Frigia, alrededor del 50 después de Cristo, Epicteto comenzó su vida como esclavo en la casa de Epafrodito, un poderoso liberto romano. A pesar de su condición servil y de haber sufrido una discapacidad física, Epicteto fue enviado a estudiar con el filósofo estoico Musonio Rufo, donde descubrió su pasión por la filosofía. La libertad y la enseñanza. Tras obtener su libertad, Epicteto se dedicó a enseñar filosofía en Roma hasta que fue expulsado, junto con otros filósofos, por el emperador Domiciano. Se trasladó a Nicópolis, en Grecia,
donde fundó su propia escuela y atrajo a muchos estudiantes con sus enseñanzas sobre la ética y la vida virtuosa. El enfoque práctico de Epicteto. Epicteto es conocido por su enfoque práctico y directo del estoicismo. No escribió libros, sus enseñanzas fueron recopiladas por su discípulo Arriano en las obras conocidas como Discursos y el Manual o Enquiridión. En estos textos, Epicteto se centra en la importancia de diferenciar entre lo que está en nuestro poder cambiar y lo que no, y en vivir de acuerdo con esta distinción. La dicotomía del control. La dicotomía del control es uno de los conceptos más famosos de Epicteto. Enseña que debemos aceptar con serenidad lo que está fuera de nuestro control, como la muerte, la enfermedad o las acciones de los demás, y concentrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras propias acciones, juicios y deseos. Esta aceptación no es pasividad, sino un reconocimiento de la realidad que nos permite actuar de manera más efectiva y ética. La virtud como libertad. Para Epicteto, la verdadera libertad no se encuentra en la posición social o la riqueza, sino en la posesión de la virtud. A través de la virtud, podemos alcanzar la tranquilidad y la felicidad, independientemente de las circunstancias externas. Su propia vida es un testimonio de esta creencia, ya que encontró la libertad y el respeto a través de la sabiduría y la enseñanza, a pesar de haber sido esclavo. La influencia de Epicteto. Las enseñanzas de Epicteto han tenido un impacto duradero en la filosofía y la cultura occidental. Su enfoque en la responsabilidad personal y la resiliencia interna ha inspirado a innumerables personas a lo largo de la historia, desde líderes y pensadores hasta aquellos que enfrentan grandes desafíos en la vida cotidiana. Epicteto representa la esencia del estoicismo, la idea de que la sabiduría y la virtud están al alcance de todos, sin importar su origen o su situación. Su vida y enseñanzas son un poderoso recordatorio de que podemos encontrar la libertad y la dignidad a través de la filosofía y el compromiso con una vida ética. Marco Aurelio, el emperador filósofo y sus meditaciones. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, es una de las figuras más emblemáticas del estoicismo y su reinado es un testimonio del poder de la filosofía estoica aplicada al liderazgo y la gobernanza. El ascenso al poder. Nacido en Roma en el año 121 después de Cristo, Marco Aurelio fue adoptado por el emperador Antonino Pío, lo que lo colocó en la línea de sucesión al trono imperial. A pesar de su elevada posición, Marco Aurelio se dedicó al estudio de la filosofía, encontrando en el estoicismo una guía para su vida personal y pública. Un reinado de virtud y sabiduría. Como emperador, Marco Aurelio enfrentó numerosos desafíos, incluyendo guerras en las fronteras del imperio y la peste antonina que devastó la población. A través de estos tiempos difíciles, se esforzó por gobernar con justicia, equidad y compasión, aplicando los principios estoicos a sus decisiones y políticas. Las meditaciones. Las meditaciones de Marco Aurelio, escritas durante sus campañas militares, son una colección de pensamientos personales y reflexiones sobre la filosofía estoica. Aunque nunca fueron destinadas a la publicación, estas notas ofrecen una visión íntima de la mente de un emperador que buscaba vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Los temas de las meditaciones. En sus meditaciones, Marco Aurelio contempla la naturaleza efímera de la vida, la importancia de actuar con integridad y la necesidad de enfrentar las adversidades con fortaleza y ecuanimidad. Reflexiona sobre la interconexión de todas las cosas en el universo y la responsabilidad de cada individuo de contribuir al bien común. La práctica estoica en la vida de un emperador. Lo que hace que las meditaciones sean tan poderosas es la forma en que Marco Aurelio aplica la filosofía estoica a los desafíos reales de gobernar un imperio. A pesar de su poder, se ve a sí mismo como un servidor del Estado y de la humanidad, y sus escritos revelan su lucha por mantenerse fiel a sus principios éticos en medio de las complejidades del poder. La influencia y relevancia contemporánea. Las meditaciones han influenciado a generaciones de lectores y continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una vida de propósito y significado.
La honestidad y la introspección de Marco Aurelio demuestran que la filosofía no es solo para los académicos, sino una herramienta práctica para cualquier persona que enfrenta las responsabilidades y desafíos de la vida. Marco Aurelio y sus Meditaciones encarnan la aplicación del estoicismo a la vida real, mostrando cómo los principios de la virtud, la razón y la resiliencia pueden guiar no solo las acciones de un individuo, sino también el destino de un imperio. Su legado es un recordatorio de que la sabiduría y la ética son esenciales para un liderazgo efectivo y compasivo. Capítulo 5. Conceptos clave del estoicismo. La dicotomía del control y la aceptación del destino. La dicotomía del control es uno de los pilares fundamentales del estoicismo y se refiere a la distinción entre lo que está en nuestro poder cambiar y lo que no lo está. Esta comprensión es esencial para vivir una vida de serenidad y propósito. Entendiendo la dicotomía del control. La dicotomía del control nos enseña que hay aspectos de la vida sobre los que tenemos control, como nuestras propias acciones, juicios y respuestas emocionales. Por otro lado, hay elementos que están fuera de nuestro control, como las acciones de los demás, los eventos externos y la mayoría de las circunstancias de la vida. Lo que podemos controlar. En el estoicismo, se enfatiza que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y actuar con virtud y razón en esos aspectos. Esto incluye nuestra integridad, nuestras decisiones éticas y la manera en que respondemos a los desafíos. Al hacerlo, podemos mantener nuestra tranquilidad y no ser perturbados por factores externos. Lo que no podemos controlar. Respecto a lo que no podemos controlar, los estoicos nos aconsejan aceptar estos hechos con ecuanimidad. En lugar de resistirnos o frustrarnos por situaciones que están fuera de nuestro alcance, debemos reconocer que son parte del flujo natural de la vida y del destino. La aceptación del destino. La aceptación del destino, o amor fati, es una actitud estoica que nos invita a abrazar todo lo que la vida nos presenta, tanto lo bueno como lo malo, como parte de un orden cósmico racional. En lugar de lamentarnos por lo que podría haber sido, los estoicos nos animan a encontrar valor y oportunidades de crecimiento en cada experiencia. La libertad en la aceptación. Al aceptar el destino y concentrarnos en lo que sí podemos controlar, encontramos una forma de libertad. Esta libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Aplicación práctica de la dicotomía del control. La dicotomía del control tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Nos ayuda a evitar la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado, permitiéndonos vivir plenamente en el presente. Al enfocarnos en nuestras acciones y actitudes, podemos enfrentar la vida con confianza y serenidad. Conclusión. La dicotomía del control y la aceptación del destino son conceptos que nos ofrecen una guía para navegar la complejidad de la existencia humana. Nos enseñan a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no, y a vivir con la paz que viene de saber que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que está en nuestras manos. Estos principios estoicos nos invitan a vivir una vida de virtud, aceptación y libertad interior. La ataraxia, la imperturbabilidad del alma. La ataraxia, un término que proviene del griego y significa imperturbabilidad o tranquilidad del alma, es un concepto central en varias escuelas de filosofía helenística, incluido el estoicismo. Representa un estado de serenidad y equilibrio emocional que se alcanza cuando una persona vive en armonía con la naturaleza y la razón. El camino hacia la ataraxia. En el estoicismo, la ataraxia se logra a través de la práctica de la virtud y el autocontrol. Se trata de un proceso de refinamiento personal y de comprensión profunda de la dicotomía del control, donde uno aprende a aceptar con calma lo que no puede cambiar y a actuar con determinación sobre lo que sí puede influir. La ataraxia y la dicotomía del control. La ataraxia está íntimamente relacionada con la dicotomía del control.
Al reconocer y aceptar que ciertos aspectos de la vida están fuera de nuestro alcance, nos liberamos de la ansiedad y la frustración que surgen al intentar controlar lo incontrolable. En cambio, al enfocarnos en nuestras propias acciones y actitudes, podemos mantener una tranquilidad interna, incluso frente a las adversidades. La ataraxia en la vida cotidiana. La búsqueda de la ataraxia no es un retiro de la vida activa o de las responsabilidades, más bien, es un enfoque para enfrentar los desafíos diarios con una mente clara y un corazón tranquilo. Significa no ser perturbado por el éxito o el fracaso, la alabanza o la crítica, sino encontrar contentamiento en el cumplimiento del deber y en la práctica de la virtud. La ataraxia y las emociones. Contrario a la creencia popular, la ataraxia no implica la ausencia de emociones. Los estoicos no abogan por la supresión de las emociones, sino por la comprensión de que las emociones negativas a menudo surgen de juicios erróneos. Al cultivar juicios correctos y una perspectiva racional, podemos experimentar emociones positivas que están en armonía con nuestra naturaleza. La ataraxia como meta estoica. Para los estoicos, la ataraxia no es solo un estado deseable, sino una meta ética. Es el resultado natural de vivir una vida de sabiduría, donde la paz interior se deriva de saber que uno está haciendo lo correcto. La ataraxia es, por lo tanto, un indicador de progreso en el camino estoico hacia la virtud y la sabiduría. La relevancia contemporánea de la ataraxia. En el mundo moderno, donde el estrés y la agitación son comunes, la ataraxia ofrece una perspectiva refrescante. Nos recuerda la importancia de centrarnos en nuestro desarrollo interno y en las cosas que realmente importan, en lugar de ser arrastrados por las corrientes de la vida cotidiana. Conclusión. La ataraxia, la imperturbabilidad del alma, es una aspiración estoica que sigue siendo profundamente relevante. Nos enseña a buscar la serenidad no a través de la evasión de la vida, sino a través de la participación consciente y virtuosa en ella. Al perseguir la ataraxia, podemos vivir con dignidad, independientemente de las circunstancias externas, y encontrar una verdadera paz interior. La cosmópolis, la ciudadanía del mundo y la fraternidad universal. La idea de la cosmópolis, o ciudad del mundo, es un concepto estoico que refleja la visión de que todos los seres humanos, independientemente de su origen geográfico o estatus social, son ciudadanos de un mismo mundo y, por lo tanto, miembros de una gran comunidad global. Orígenes de la cosmópolis. El concepto de cosmópolis surge de la comprensión estoica de que el universo es un todo coherente y racional, gobernado por el logos, o principio ordenador. Dentro de este cosmos, los seres humanos, dotados de razón, son vistos como partes intrínsecas de un gran organismo. Esta perspectiva lleva a la idea de que todas las personas tienen una conexión fundamental y una responsabilidad compartida hacia los demás y hacia el mundo en general. La ciudadanía del mundo. La ciudadanía del mundo implica un sentido de pertenencia y responsabilidad que trasciende las fronteras nacionales y culturales. Los estoicos nos animan a ver más allá de nuestras diferencias superficiales y a reconocer la humanidad común que compartimos. Al hacerlo, podemos cultivar la empatía, la justicia y la cooperación en un nivel global. La fraternidad universal. La fraternidad universal es un corolario de la ciudadanía del mundo. Significa tratar a todos los seres humanos con respeto y bondad, como si fueran nuestros hermanos y hermanas. Esta actitud se basa en la creencia estoica de que todos estamos conectados por la razón y que cada persona tiene un valor intrínseco. Implicaciones éticas de la cosmópolis. La cosmópolis tiene profundas implicaciones éticas. Nos desafía a actuar de manera que promueva el bienestar de la comunidad mundial, no solo el de nuestra familia, amigos o compatriotas. Esto incluye trabajar por la justicia social, la paz y la sostenibilidad ambiental, reconociendo que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo entero. La cosmópolis en la práctica. En la práctica, vivir como ciudadanos del mundo significa abogar por políticas y prácticas que beneficien a la humanidad en su conjunto.
Implica una actitud de apertura y tolerancia hacia las diversas culturas y tradiciones, y un compromiso con el diálogo y la comprensión mutua. La relevancia contemporánea de la cosmópolis. En un mundo cada vez más interconectado, la idea de la cosmópolis es más relevante que nunca. Nos recuerda que, a pesar de las divisiones políticas y las diferencias ideológicas, compartimos un destino común y debemos trabajar juntos para enfrentar los desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y los conflictos internacionales. Conclusión. La cosmópolis, la ciudadanía del mundo y la fraternidad universal, son conceptos que encapsulan la visión estoica de una humanidad unida por la razón y la virtud. Nos invitan a expandir nuestra perspectiva y a actuar con consideración hacia el bien mayor, fomentando una comunidad global basada en la comprensión, la cooperación y el respeto mutuo. Al adoptar esta visión, podemos aspirar a un mundo más justo y pacífico para todos. Capítulo 6. Prácticas estoicas para la vida diaria. Ejercicios de reflexión y meditación matutina. La meditación matutina y la reflexión son prácticas estoicas que preparan la mente y el espíritu para los desafíos del día a día. Estos ejercicios no solo ayudan a centrar nuestros pensamientos, sino que también nos alinean con los principios de la virtud y la sabiduría. La importancia de la meditación matutina. La meditación matutina es una oportunidad para establecer nuestras intenciones para el día. Es un momento de calma antes de que comiencen las actividades diarias, donde podemos enfocarnos en lo que realmente valoramos y en cómo queremos vivir nuestras vidas. Esta práctica nos ayuda a recordar nuestros principios estoicos y a comprometernos a actuar de acuerdo con ellos. Ejercicios de reflexión. Los ejercicios de reflexión implican considerar las virtudes estoicas y cómo podemos incorporarlas en nuestras acciones. Podemos preguntarnos: ¿cómo puedo practicar la sabiduría hoy? ¿De qué manera puedo ser justo con los demás? ¿Qué situaciones podrían requerir coraje? ¿Cómo puedo demostrar templanza? Visualización preparatoria. Una técnica útil durante la meditación matutina es la visualización preparatoria. Consiste en anticipar los posibles desafíos del día y reflexionar sobre cómo responderemos de manera virtuosa. Imaginamos situaciones difíciles y practicamos mentalmente la respuesta más sabia y compasiva. La práctica de la gratitud. Iniciar el día con un sentido de gratitud es otra práctica estoica valiosa. Reflexionamos sobre lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, y agradecemos las oportunidades y las personas en nuestras vidas. Esta actitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a valorar el presente. El examen de conciencia. El examen de conciencia es un ejercicio de autoevaluación. Nos preguntamos si nuestras acciones del día anterior estuvieron alineadas con nuestros valores estoicos y consideramos maneras de mejorar. Este proceso de reflexión continua fomenta el crecimiento personal y la coherencia ética. La lectura reflexiva. Comenzar el día con la lectura de textos estoicos o de otros materiales que inspiren reflexión puede ser enormemente beneficioso. Nos proporciona alimento para el pensamiento y nos recuerda los ideales que aspiramos a alcanzar. La meditación como práctica diaria. La meditación matutina debe convertirse en una práctica diaria. Al igual que el ejercicio físico fortalece el cuerpo, la meditación y la reflexión fortalecen la mente y el carácter. Con el tiempo, estas prácticas se convierten en hábitos que moldean nuestra forma de interactuar con el mundo. Conclusión. Los ejercicios de reflexión y meditación matutina son herramientas poderosas en la práctica estoica para la vida diaria. Nos ayudan a comenzar cada día con claridad, propósito y un compromiso renovado con la virtud. Al dedicar tiempo cada mañana para alinear nuestras intenciones con nuestros principios, podemos enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza. Estas prácticas no solo benefician nuestro bienestar personal, sino que también nos permiten contribuir positivamente a la vida de los demás y al mundo en general.
El examen de conciencia y la preparación para los desafíos. El examen de conciencia es una práctica estoica que implica una introspección profunda y honesta al final del día. Es un momento para reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y reacciones, evaluando si han estado en línea con los principios de la virtud y la sabiduría estoica. La importancia del examen de conciencia. El examen de conciencia es crucial porque nos permite identificar áreas de mejora en nuestro carácter y comportamiento. Al revisar el día, podemos reconocer los momentos en los que actuamos con integridad y aquellos en los que nos desviamos de nuestros ideales. Esta práctica fomenta un crecimiento personal constante y nos ayuda a ser más conscientes de nuestras acciones. ¿Cómo realizar el examen de conciencia? Para llevar a cabo el examen de conciencia, nos retiramos a un lugar tranquilo y sin distracciones. Comenzamos recordando los eventos del día, desde las interacciones con los demás hasta las decisiones que tomamos. Nos preguntamos: ¿actué con justicia y compasión hacia los demás? ¿Fui paciente y mantuve la serenidad frente a la adversidad? ¿Mis acciones reflejaron mis valores y principios estoicos? ¿Cómo puedo mejorar mi comportamiento para el día siguiente? La preparación para los desafíos. Además del examen de conciencia, la preparación para los desafíos futuros es otra práctica estoica esencial. Consiste en anticipar situaciones difíciles que podríamos enfrentar y planificar cómo responderemos de manera virtuosa y racional. Esta preparación mental nos equipa para manejar mejor los obstáculos cuando surgen. Visualización de desafíos y respuestas virtuosas. Parte de esta preparación incluye la visualización de desafíos potenciales y la práctica de respuestas virtuosas. Imaginamos escenarios específicos y cómo podríamos aplicar la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza para superarlos. Al hacerlo, fortalecemos nuestra resiliencia y nuestra capacidad para mantener la ataraxia en medio de la turbulencia. La flexibilidad y adaptabilidad. La preparación para los desafíos también implica desarrollar flexibilidad y adaptabilidad. Reconocemos que no siempre podemos prever lo que nos deparará el futuro, pero podemos controlar nuestra actitud y nuestras acciones. Al estar preparados mentalmente, podemos enfrentar lo inesperado con calma y decisión. La importancia de la consistencia. Tanto el examen de conciencia como la preparación para los desafíos deben ser prácticas consistentes. La repetición diaria de estas actividades refuerza nuestra dedicación a vivir de acuerdo con los principios estoicos y nos ayuda a construir un carácter fuerte y virtuoso. El examen de conciencia y la preparación para los desafíos son prácticas estoicas que nos permiten vivir con mayor intencionalidad y propósito. Al reflexionar sobre nuestras acciones y prepararnos para lo que está por venir, podemos navegar la vida con mayor sabiduría y serenidad. Estas prácticas nos enseñan a ser proactivos en nuestro desarrollo personal y a abordar cada nuevo día como una oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos. La visualización negativa y la gratitud. La visualización negativa y la gratitud son dos prácticas estoicas que, aunque parezcan opuestas, se complementan para fortalecer nuestra resiliencia y apreciación por la vida. La visualización negativa, preparación mental para la adversidad. La visualización negativa es un ejercicio que consiste en imaginar conscientemente los peores escenarios posibles o la pérdida de lo que valoramos. Lejos de ser un ejercicio pesimista, su propósito es fortalecer nuestra capacidad para enfrentar las adversidades y valorar lo que tenemos en el presente. ¿Cómo practicar la visualización negativa? Para practicar la visualización negativa, nos tomamos un momento para reflexionar sobre cómo sería nuestra vida si perdiéramos ciertas comodidades, relaciones o incluso nuestras capacidades. Algunas preguntas que podemos considerar son: ¿cómo me adaptaría si perdiera mi trabajo? ¿Cómo enfrentaría la pérdida de un ser querido? ¿Qué haría si mi salud se deteriorara repentinamente? El propósito de la visualización negativa. El propósito de este ejercicio no es generar ansiedad,
sino ayudarnos a prepararnos mentalmente para los cambios inevitables de la vida. Al anticipar posibles dificultades, podemos desarrollar planes de contingencia y fortalecer nuestra resiliencia emocional. Además, esta práctica nos recuerda que muchas de las cosas que tememos perder son, en realidad, externas y no esenciales para nuestra felicidad. La gratitud, apreciación por lo presente. En contraste con la visualización negativa, la práctica de la gratitud implica reconocer y apreciar lo que tenemos en nuestras vidas. Nos enfocamos en las bendiciones presentes, grandes y pequeñas, y expresamos nuestro agradecimiento por ellas. ¿Cómo practicar la gratitud? La gratitud se puede practicar de varias maneras, como llevar un diario de gratitud, dedicar un momento del día para reflexionar sobre lo que estamos agradecidos o expresar nuestro agradecimiento a los demás. Algunas preguntas para fomentar la gratitud son: ¿por qué estoy agradecido hoy? ¿Qué personas en mi vida me han apoyado y cómo puedo mostrarles mi aprecio? ¿Qué experiencias recientes me han enseñado algo valioso? El impacto de la gratitud en nuestra vida. La gratitud tiene un impacto profundo en nuestra perspectiva de la vida. Nos ayuda a centrarnos en lo positivo, mejora nuestro estado de ánimo y fortalece nuestras relaciones. Al ser agradecidos, también nos volvemos más resistentes a los desafíos, ya que desarrollamos una actitud de contentamiento y satisfacción con lo que la vida nos ofrece. La complementariedad de ambas prácticas. La visualización negativa y la gratitud se complementan al proporcionarnos una visión equilibrada de la vida. Mientras que la visualización negativa nos prepara para los momentos difíciles, la gratitud nos llena de aprecio por el presente. Juntas, estas prácticas nos enseñan a vivir con plenitud, sin dar por sentado lo que tenemos y sin temer excesivamente a lo que podríamos perder. La visualización negativa y la gratitud son prácticas estoicas que nos ayudan a navegar la vida con sabiduría y serenidad. Al anticipar los desafíos y cultivar un sentido de aprecio por nuestras bendiciones actuales, podemos enfrentar tanto los buenos como los malos momentos con una mayor sensación de paz y resiliencia. Estas prácticas nos recuerdan que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, podemos controlar nuestra actitud y nuestras respuestas, encontrando así la verdadera libertad y felicidad. Capítulo 7. El estoicismo en la actualidad. La relevancia del estoicismo en el mundo moderno. El estoicismo, una filosofía que surgió en la antigua Grecia y que fue perfeccionada en Roma, ha demostrado ser atemporal y sorprendentemente aplicable a los desafíos del mundo moderno. Su relevancia en la actualidad se debe a su enfoque práctico y su énfasis en la ética, la resiliencia y la claridad mental. El estoicismo y el estrés moderno. En una era caracterizada por el estrés, la incertidumbre y el cambio rápido, el estoicismo ofrece herramientas para manejar las presiones de la vida cotidiana. La práctica de la dicotomía del control, por ejemplo, nos ayuda a enfocarnos en nuestras acciones y actitudes en lugar de preocuparnos por circunstancias que no podemos cambiar. La búsqueda de la felicidad y la ataraxia. La sociedad moderna a menudo persigue la felicidad en la riqueza material, el estatus y el placer sensorial. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad, o ataraxia, proviene de vivir una vida virtuosa y racional. Esta perspectiva puede ser liberadora en un mundo donde el consumismo y la comparación social son omnipresentes. El estoicismo en el trabajo y la carrera. El mundo laboral moderno puede ser un campo minado de competencia, expectativas y fracasos. El estoicismo nos anima a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer y a medir el éxito en términos de nuestro propio progreso ético y personal, en lugar de victorias externas. El estoicismo y las relaciones interpersonales. En nuestras interacciones con los demás, el estoicismo promueve la empatía, la paciencia y la comprensión. Al reconocer que todos enfrentamos luchas internas, podemos fomentar relaciones más profundas y significativas, basadas en el respeto mutuo y la bondad. El estoicismo y la salud mental.
El enfoque estoico en la aceptación y la adaptabilidad es particularmente valioso para la salud mental. Prácticas como la meditación y la reflexión nos permiten mantener la calma y la claridad mental, incluso cuando enfrentamos ansiedad o depresión. El estoicismo y la crisis ambiental. Frente a los desafíos ambientales globales, el estoicismo nos recuerda nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo, cosmópolis, para cuidar el planeta. Nos motiva a actuar con consideración hacia las generaciones futuras y el bienestar de la Tierra. El estoicismo en la educación. El estoicismo puede influir positivamente en la educación, enseñando a los estudiantes a pensar críticamente, a manejar sus emociones y a actuar con integridad. Estas habilidades son esenciales para navegar en un mundo complejo y en constante cambio. El estoicismo y la tecnología. En una era dominada por la tecnología, el estoicismo nos ofrece una perspectiva equilibrada. Mientras que la tecnología puede mejorar nuestras vidas, también puede distraernos y desconectarnos. El estoicismo nos anima a usar la tecnología de manera consciente y a mantenernos centrados en lo que es verdaderamente importante. La relevancia del estoicismo en el mundo moderno es innegable. Nos proporciona una brújula ética y prácticas que nos ayudan a vivir con propósito y paz interior. Al adoptar los principios estoicos, podemos enfrentar los desafíos de la vida moderna con fortaleza, sabiduría y serenidad, y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y compasiva. El estoicismo no es solo una filosofía del pasado, sino una guía vital para el presente y el futuro. El estoicismo y la psicología, la terapia cognitivo-conductual. El estoicismo y la psicología moderna, en particular la terapia cognitivo-conductual, TCC, comparten una conexión profunda en su enfoque hacia la gestión de los pensamientos y las emociones. La TCC, una de las formas más efectivas de psicoterapia, tiene sus raíces en principios que son notablemente similares a las enseñanzas estoicas. Fundamentos de la terapia cognitivo-conductual. La TCC se basa en la idea de que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están interconectados, y que cambiar uno de estos elementos puede influir positivamente en los demás. Esta terapia ayuda a las personas a identificar y desafiar patrones de pensamiento negativos o irracionales y a desarrollar estrategias de afrontamiento más saludables. Paralelismos con el estoicismo. El estoicismo enseña que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras percepciones y juicios sobre estos eventos. De manera similar, la TCC sostiene que no son las situaciones en sí mismas las que causan angustia, sino nuestros pensamientos acerca de ellas. Ambas filosofías promueven la idea de que podemos alcanzar la serenidad al cambiar nuestra interpretación de las circunstancias. La dicotomía del control en la TCC. La dicotomía del control, un concepto central del estoicismo, también es fundamental en la TCC. Los terapeutas ayudan a los pacientes a distinguir entre lo que pueden y no pueden controlar, enfocándose en cambiar sus propias respuestas y comportamientos en lugar de intentar controlar lo incontrolable. Ejercicios prácticos y reflexión. Tanto en el estoicismo como en la TCC, se utilizan ejercicios prácticos para fortalecer la mente. La TCC emplea técnicas como la exposición gradual, la reestructuración cognitiva y la resolución de problemas, mientras que el estoicismo utiliza la reflexión diaria, la visualización negativa y la meditación para fomentar la resiliencia y la claridad mental. La importancia de la autoconciencia. La autoconciencia es crucial en ambas disciplinas. El estoicismo anima a la introspección y al conocimiento de uno mismo para vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. De manera similar, la TCC promueve la conciencia de los patrones de pensamiento y comportamiento para facilitar el cambio personal. El impacto en la salud mental. La TCC ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de una variedad de trastornos de salud mental, incluyendo la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. El estoicismo, con su énfasis en la aceptación y la adaptabilidad, también ofrece una perspectiva valiosa para manejar las emociones y encontrar la paz interior.
La relevancia contemporánea. En el mundo moderno, donde el ritmo acelerado de la vida y las presiones sociales pueden ser abrumadoras, tanto el estoicismo como la TCC ofrecen enfoques prácticos para mantener el equilibrio emocional y la salud mental. Nos enseñan a enfrentar los desafíos con una actitud de fortaleza y ecuanimidad. El estoicismo y la terapia cognitivo-conductual comparten una visión común de la psicología humana y el camino hacia el bienestar. Al integrar la sabiduría estoica con las técnicas de la TCC, podemos desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y construir una vida más plena y equilibrada. La intersección de estas dos disciplinas destaca la importancia de la mente racional y la virtud en la búsqueda de una vida buena y feliz. El estoicismo en la cultura popular y la autoayuda. El estoicismo ha experimentado un resurgimiento en la cultura popular y el ámbito de la autoayuda, convirtiéndose en una fuente de inspiración y orientación para muchas personas que buscan mejorar sus vidas y encontrar un sentido de propósito. El estoicismo en libros y medios. Los principios estoicos han sido adoptados y promovidos por autores contemporáneos, quienes han escrito libros bestsellers que aplican estas enseñanzas milenarias a los desafíos modernos. Estos autores han contribuido a popularizar el estoicismo, presentándolo de manera accesible y relevante para el público actual. El estoicismo en redes sociales y plataformas digitales. Las redes sociales y las plataformas digitales han jugado un papel crucial en la difusión del estoicismo. Citas, anécdotas y lecciones de figuras estoicas como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio se comparten ampliamente, alcanzando audiencias globales y generando discusiones en línea sobre cómo aplicar estos conceptos en la vida cotidiana. El estoicismo y la autoayuda. El estoicismo se ha integrado en el movimiento de autoayuda, ofreciendo estrategias prácticas para el manejo del estrés, el desarrollo personal y la superación de obstáculos. Los ejercicios estoicos, como la reflexión matutina y el examen de conciencia, se han convertido en herramientas populares para aquellos que buscan una mayor claridad y control sobre sus vidas. El impacto del estoicismo en la cultura empresarial. En el mundo empresarial, el estoicismo ha inspirado a líderes y emprendedores a adoptar un enfoque más reflexivo y ético en su toma de decisiones. La filosofía estoica promueve la resiliencia, la adaptabilidad y la toma de decisiones basada en valores, cualidades altamente valoradas en el entorno corporativo. El estoicismo y el bienestar mental. El interés en el estoicismo también se ha visto impulsado por su enfoque en el bienestar mental. En una época donde la salud mental es una preocupación creciente, el estoicismo ofrece una perspectiva que ayuda a las personas a enfrentar la ansiedad y la depresión, enfatizando la importancia de la aceptación y la concentración en el presente. El estoicismo en la educación y el entrenamiento. El estoicismo ha encontrado su lugar en programas de educación y entrenamiento, donde se enseña a los estudiantes y profesionales a manejar mejor sus emociones y a abordar los desafíos con una mentalidad estoica. Esto ha llevado a una mayor resiliencia y efectividad en diversos campos, desde el deporte hasta la psicología. El estoicismo y la búsqueda de la simplicidad. En una cultura a menudo dominada por el consumismo y la complejidad, el estoicismo aboga por una vida más simple y enfocada. Esta filosofía resuena con aquellos que buscan despojarse de lo superfluo y vivir de manera más intencionada y significativa. El estoicismo en la cultura popular y la autoayuda ha demostrado ser una influencia positiva y transformadora. Al proporcionar una estructura para el desarrollo personal y la autorreflexión, el estoicismo sigue siendo una filosofía práctica y poderosa para navegar los desafíos de la vida moderna. Su presencia en la cultura popular ha permitido que sus enseñanzas alcancen a un público más amplio, ofreciendo a las personas de todo el mundo una guía para vivir con integridad, propósito y paz interior. Capítulo 8. Críticas y desafíos del estoicismo. Perspectivas críticas sobre la pasividad y el fatalismo. El estoicismo, como cualquier filosofía, no está exento de críticas.
Una de las críticas más comunes es la percepción de que promueve la pasividad y el fatalismo, lo que podría llevar a la inacción y a la resignación ante las injusticias y desafíos de la vida. La crítica de la pasividad. Algunos críticos argumentan que el estoicismo, con su énfasis en la aceptación de lo que está fuera de nuestro control, podría fomentar una actitud de pasividad. Según esta perspectiva, al concentrarse en adaptarse a las circunstancias en lugar de cambiarlas, los estoicos podrían ser menos propensos a tomar medidas proactivas para mejorar su situación o la de los demás. Respuesta al concepto de pasividad. Como estoico, sostengo que esta crítica malinterpreta la enseñanza sobre la aceptación. La filosofía estoica no aboga por la sumisión ciega a las circunstancias, sino por la comprensión de que ciertos aspectos de la vida están más allá de nuestra influencia directa. Esto no significa que debamos abstenernos de actuar, sino que debemos hacerlo con sabiduría y discernimiento, enfocándonos en nuestras acciones y actitudes internas. La crítica del fatalismo. Otra crítica se centra en la idea del fatalismo, que sugiere que los estoicos aceptan un destino predeterminado sin cuestionarlo. Los críticos ven esto como una negación de la libertad individual y la capacidad de influir en el curso de nuestra vida. Respuesta al concepto de fatalismo. En respuesta a esta crítica, es importante aclarar que el estoicismo no enseña un fatalismo que niega la agencia personal. Más bien, reconoce que hay un orden natural en el universo, pero dentro de ese orden, tenemos la libertad y la responsabilidad de elegir cómo vivir virtuosamente. La filosofía estoica enfatiza la importancia de la intención y la elección moral en cada acción que emprendemos. El estoicismo y la acción social. Lejos de promover la inacción, el estoicismo puede inspirar la participación en asuntos sociales y políticos. La idea de la cosmópolis implica una responsabilidad hacia nuestros semejantes y el mundo en general. Los estoicos creen en actuar de acuerdo con la justicia y en contribuir al bienestar de la comunidad. El desafío de la interpretación moderna. Uno de los desafíos del estoicismo en la actualidad es la interpretación y aplicación de sus principios en un contexto moderno. Mientras que algunos pueden ver el estoicismo como una guía para la resignación, otros lo interpretan como un llamado a la resiliencia y la acción ética. Las críticas sobre la pasividad y el fatalismo en el estoicismo nos invitan a examinar más de cerca la filosofía y su relevancia en la vida contemporánea. Aunque es cierto que el estoicismo enseña la aceptación de lo que no podemos cambiar, también nos empodera para actuar con coraje y convicción en lo que sí podemos influir. Al final, el estoicismo es una filosofía de la libertad y la responsabilidad personal, que nos anima a vivir con propósito y a contribuir positivamente al mundo que nos rodea. La adaptación del estoicismo a la sociedad contemporánea. El estoicismo, una filosofía con raíces en la antigüedad, ha encontrado un nuevo hogar en la sociedad contemporánea. Su adaptación a los tiempos modernos demuestra la atemporalidad de sus enseñanzas y su capacidad para proporcionar orientación en un mundo en constante cambio. El estoicismo y la vida moderna. La vida moderna presenta desafíos únicos. La tecnología, la globalización y el ritmo acelerado de la vida han creado un entorno que puede ser abrumador y estresante. El estoicismo ofrece una perspectiva que ayuda a las personas a navegar estos desafíos con ecuanimidad y resiliencia, enfatizando la importancia de la autodisciplina, la claridad mental y la ética personal. La relevancia de los principios estoicos. Los principios fundamentales del estoicismo, como la dicotomía del control, la virtud como bien supremo y la cosmópolis, son increíblemente pertinentes hoy en día. En una era de incertidumbre y cambio, estos principios proporcionan un marco sólido para tomar decisiones conscientes y vivir con integridad. El estoicismo en la era digital. En la era digital, el estoicismo nos enseña a usar la tecnología de manera que enriquezca nuestras vidas sin distraernos de lo que es verdaderamente importante. Nos anima a ser conscientes de cómo las redes sociales y la información constante pueden afectar nuestra paz interior y a establecer límites saludables. El estoicismo y el bienestar personal.
El enfoque estoico en el bienestar personal, a través de prácticas como la meditación y la reflexión, resuena con la creciente atención a la salud mental y emocional. Estas prácticas ayudan a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia y a manejar el estrés y la ansiedad de manera más efectiva. El estoicismo y la sostenibilidad. El concepto de Cosmópolis también se alinea con la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. El estoicismo nos recuerda nuestra conexión con la naturaleza y nuestra responsabilidad de vivir de manera que preserve el planeta para las generaciones futuras. El estoicismo en la educación y el liderazgo. El estoicismo se ha integrado en la educación y el liderazgo, enseñando a los jóvenes y a los profesionales a enfrentar los desafíos con coraje y a tomar decisiones basadas en valores. Estas lecciones son fundamentales para formar líderes éticos y compasivos en todos los ámbitos de la sociedad. El estoicismo y la diversidad cultural. A medida que el mundo se vuelve más diverso y conectado, el estoicismo promueve la tolerancia y la comprensión entre diferentes culturas y perspectivas. Nos enseña a valorar nuestra humanidad compartida y a trabajar juntos hacia objetivos comunes. El estoicismo y la autoayuda. El estoicismo ha influido en el movimiento de autoayuda, proporcionando una filosofía sólida detrás de consejos prácticos para mejorar la vida. A diferencia de las tendencias pasajeras, el estoicismo ofrece una guía probada por el tiempo para el crecimiento personal y la autorrealización. La adaptación del estoicismo a la sociedad contemporánea es un testimonio de su relevancia y flexibilidad. Al abordar los desafíos modernos con una perspectiva estoica, podemos encontrar claridad, propósito y paz en nuestras vidas. El estoicismo no solo sobrevive, sino que prospera, proporcionando sabiduría y herramientas para vivir bien en el siglo XXI. Su mensaje de fortaleza, virtud y conexión global es más necesario que nunca en nuestro mundo interconectado y en rápida evolución. El futuro del estoicismo y su evolución. El futuro del estoicismo, como filosofía viva y en constante evolución, se presenta prometedor y lleno de posibilidades. A medida que nos adentramos en un mundo cada vez más complejo y conectado, el estoicismo tiene el potencial de adaptarse y ofrecer orientación relevante para las nuevas generaciones. El estoicismo y los desafíos futuros. Los desafíos futuros, como los avances tecnológicos, los cambios climáticos y las tensiones sociales, requerirán de nosotros una mayor resiliencia y sabiduría. El estoicismo, con su enfoque en la virtud, la razón y la adaptabilidad, puede proporcionar las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos con integridad y fortaleza moral. La evolución de la práctica estoica. La práctica del estoicismo continuará evolucionando para abordar las necesidades específicas de la sociedad contemporánea. Esto podría incluir la integración de nuevas tecnologías en la práctica de la meditación y la reflexión, así como la adaptación de ejercicios estoicos para promover la salud mental y el bienestar en entornos digitales. El estoicismo y la educación. El estoicismo probablemente ganará un lugar más prominente en la educación, enseñando a los jóvenes a pensar críticamente, a manejar sus emociones y a actuar con responsabilidad cívica. Estas habilidades serán cruciales para navegar en un mundo donde la información y la desinformación coexisten. El diálogo interdisciplinario. El diálogo entre el estoicismo y otras disciplinas, como la psicología, la neurociencia y la ética ambiental, se intensificará. Este intercambio enriquecerá la filosofía estoica y permitirá que sus principios se apliquen de manera más efectiva a los problemas contemporáneos. El estoicismo en la cultura global. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, el estoicismo puede desempeñar un papel clave en la promoción de la comprensión y la cooperación intercultural. La idea de la cosmópolis se expandirá para incluir no solo a la humanidad, sino también a nuestro lugar dentro del ecosistema global. El estoicismo y la innovación social. El estoicismo inspirará innovaciones sociales y políticas que busquen el bienestar común y la justicia.
Los estoicos del futuro podrían liderar movimientos que aboguen por sistemas más equitativos y sostenibles, aplicando la filosofía a la acción social y al cambio sistémico. La personalización del estoicismo. El estoicismo se personalizará aún más, con individuos adaptando sus enseñanzas a sus circunstancias y culturas particulares. Esto llevará a una diversidad de expresiones estoicas, todas unidas por los principios centrales de la filosofía. El estoicismo y la tecnología emergente. La relación entre el estoicismo y la tecnología emergente será crucial. El estoicismo podría ofrecer un marco ético para el desarrollo y uso de inteligencia artificial, biotecnología y otras innovaciones, asegurando que sirvan al bienestar humano y al progreso ético. Conclusión. El futuro del estoicismo es uno de adaptación y crecimiento continuo. A medida que la filosofía se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades, su esencia permanecerá, una guía para vivir una vida de virtud, razón y armonía con el mundo. La evolución del estoicismo reflejará nuestra evolución como sociedad, manteniendo su relevancia y ofreciendo sabiduría para las generaciones venideras. El estoicismo seguirá siendo una luz que brilla en la búsqueda de la serenidad y la comprensión en un mundo en constante cambio. Epílogo: la sabiduría estoica para el viaje de la vida. A medida que cerramos las páginas de este libro, reflexionamos sobre el viaje que hemos emprendido juntos. Hemos explorado los rincones más profundos del estoicismo, una filosofía que ha resistido la prueba del tiempo y que sigue ofreciendo una guía invaluable para la vida moderna. Un camino de transformación. Este libro no ha sido solo una exploración académica, ha sido un camino de transformación personal. A través de sus capítulos, hemos aprendido a ver el mundo y a nosotros mismos a través de una lente estoica, encontrando fortaleza en la adversidad y serenidad en el tumulto de la vida cotidiana. La virtud como faro. La virtud ha sido nuestro faro, iluminando el camino hacia una existencia más significativa y plena. Hemos descubierto que, más allá de las riquezas materiales o el reconocimiento externo, la verdadera riqueza se encuentra en el carácter y en la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. La comunidad estoica global. Nos hemos unido a una comunidad global de buscadores de sabiduría, aquellos que, como nosotros, aspiran a vivir con propósito y compasión. Juntos, hemos formado una cosmópolis de mentes afines, comprometidos con la mejora de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El estoicismo en la práctica diaria. Hemos aprendido que el estoicismo no es solo una teoría, sino una práctica diaria. Cada ejercicio de reflexión, cada momento de meditación y cada acto de bondad son pasos en nuestro viaje estoico, llevándonos más cerca de la ataraxia y la vida virtuosa. Mirando hacia el futuro. Mientras miramos hacia el futuro, llevamos con nosotros las lecciones del estoicismo. Estamos preparados para enfrentar los desafíos que vendrán, armados con la sabiduría de los antiguos y la certeza de que, pase lo que pase, tenemos el poder de elegir cómo responderemos. Un agradecimiento a los lectores. A ustedes, los lectores, les extiendo mi más profundo agradecimiento. Han sido compañeros en este viaje, y espero que las enseñanzas contenidas en estas páginas les sirvan bien, no solo hoy, sino en los años venideros. El legado del estoicismo. El estoicismo es un legado que continuará evolucionando y adaptándose a las necesidades de cada nueva generación. Que este libro sea un recordatorio de que, no importa cuán grande sea la tormenta, dentro de nosotros reside un refugio de calma y claridad. El viaje continúa. El final de este libro no es un adiós, sino un punto de partida. El viaje estoico continúa, y cada día nos ofrece nuevas oportunidades para practicar la virtud, expandir nuestra comprensión y vivir con alegría y gratitud. Que la sabiduría estoica los acompañe siempre en el camino de la vida. Con afecto y respeto. Yo estoico.